Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hemos celebrado el 1 de mayo, lo hemos hecho con manifestaciones en la calle, ciertamente menos numerosas que años atrás. Lo hemos hecho también con manifiestos, con reivindicaciones desde diferentes agentes sociales, pero, por ejemplo, la iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente emitía un comunicado en el que aseguraba que hay que tener trabajo, pero que ese trabajo sea digno y decente. En torno a esta realidad va a girar nuestro enfoque. Vemos nuestro vídeo. La creación de empleo ha sufrido un frenazo en el primer trimestre del año, que no suele dejar datos positivos, pero que en este año han sido aún peores, según los datos de la encuesta de población activa. En Castilla-La Mancha, el desempleo subió en 9.000 personas entre enero y marzo, lo que supone un 6,75% más respecto al trimestre anterior y 12.800 ocupados menos. La tasa de paro se sitúa en el 14% de la población activa, 142.600 desempleados. Entre enero y marzo, el paro se incrementó en 70.000 personas y la tasa de desempleo subió hasta el 13,67%, una tasa muy por encima de los países de nuestro entorno. Esta misma EPA arrojó un dato positivo: la contratación fija batió un récord tras la entrada en vigor de la reforma laboral. De los 17 millones de asalariados, 13 tienen un contrato fijo. El informe FOESA arroja periódicamente fotografías de cómo está el mercado laboral en nuestro país. En su último estudio destacaba que casi 2 millones de hogares sufren las consecuencias de la inestabilidad laboral grave debido a que el sustentador principal ha estado 3 o más meses en desempleo o ha tenido 3 o más contratos diferentes en distintas empresas. Más de 1 millón de familias tienen a todos sus miembros en paro, mientras que 589.900 carecen de algún tipo de ingreso periódico. La crisis socioeconómica provocada por la pandemia ha duplicado la tasa de precariedad laboral, una realidad para la que de momento no se están encontrando respuestas efectivas. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha lanzado el manifiesto en el que alerta cómo la pandemia y las previsibles consecuencias económicas de la guerra de Ucrania están debilitando el derecho al trabajo y empobreciendo y descartando a millones de trabajadores, principalmente mujeres, jóvenes y migrantes. Un mercado de trabajo caracterizado por la inestabilidad e inseguridad laboral, advierten las entidades que conforman esta iniciativa, que provoca que muchas personas, a pesar de tener un trabajo, no consigan salir de la pobreza. También Cáritas se ha unido a la reivindicación de un trabajo digno y decente, una reivindicación que también es una realidad año a año, que se ve en la consecución de puestos de trabajo a través de diferentes programas de inserción y capacitación laboral. Así, en su último informe sobre economía solidaria, destacan que 1 de cada 5 personas que participaron el año pasado en un programa de empleo de Cáritas consiguieron trabajo. Concretamente, 12.677 personas lograron acceder a un puesto de trabajo. Cáritas contó en 2021 con 67 iniciativas relacionadas con empresas de inserción, centros especiales de empleo y empresas sociales que generaron 2.225 puestos de trabajo. La mayoría de sus 252 líneas de negocio están relacionadas con la actividad textil, la gestión ambiental y de residuos, la limpieza, el transporte y la mensajería, y la restauración y el catering. Hemos tenido acceso a algunos de los datos, a esta foto de cómo está la situación del empleo en nuestro país. De todas maneras, pues todos de alguna u otra manera somos trabajadores, convivimos con esa realidad del trabajo o del no trabajo, del desempleo y también de la precariedad laboral. Si no es en nuestra casa, seguro que en hogares muy cercanos o personas muy cercanas a nosotros. Vamos a presentar a nuestros invitados. Comenzamos con el presidente diocesano de OAC, Pepe Martín Alguacil. Pepe, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, estamos otra vez aquí para hablar de trabajo decente. No lo tenemos que mirar por el lado de otra vez, sino de nuevo, ¿no? Yo creo que sí. La palabra más efectiva y más alentadora es el de nuevo. Tenemos también con nosotros al director del Secretario de Pastoral Obrera, Miguel Andrés Llorca. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Ana. Yo creo que tú te estrenas en este... En este espacio me estrenó. Bueno, vamos a hacerte un estreno cómodo. Muy bien, te lo agradezco. Intentaremos no hacerte novatadas. Nada, perfecto. Bueno, Pepe, ya sabes, no va a ser posible.
Y también está con nosotros Fernando Cano, que ha estado en otras ocasiones en este programa, coordinador de empleo y formación de Cáritas Diocesana. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Bueno, por un lado hemos ofrecido en este vídeo, bueno, pues lo que es la realidad de el mercado laboral. A mí el mercado laboral es una expresión que me gusta poco, pero bueno, es la expresión común, el trabajo, la situación del trabajo en nuestro país. Y por otro lado, y es lo que vamos a hablar más con Fernando, hemos ofrecido esa otra propuesta, la propuesta de Cáritas Diocesana, de Cáritas Española, que además hace 10 días bueno, pues daba sus datos de creación de empleo, pues porque en esta ocasión hay que ofrecer las dos realidades, no solamente, bueno, aquello del dicho, ¿no? Yorka, de predicar y dar trigo. Predicar o y sea, dar trigo. hay que denunciar, pero también hay que proponer y hacer propuestas que son reales y que generan puestos de trabajo, así de claro, ¿no? Sí, yo creo que es una misión de la Iglesia y es una misión también de Cáritas y de la pastoral obrera o pastoral del trabajo, el denunciar las injusticias, denunciar lo que se está haciendo mal, pero también proponer y colaborar de manera positiva para intentar aliviar las situaciones que haya dificultad y para promover pues, un trabajo justo, digno y decente. Bueno, ¿cómo habéis visto el 1 de mayo, Pepe? Por tu edad, tú llevas unos cuantos, en diferentes, además, Sí. Momentos de nuestra sociedad, ¿no? Bien, un 1 de mayo como siempre, con las organizaciones sindicales divididas y como decías tú, no sé si en el comentario al principio o en la charla anterior a abrir el programa, con menos manifestantes, ¿no? La reivindicación de este año fundamentalmente estaba motivada por la inflación que padecemos y por tanto la reivindicación número 1 este año de los sindicatos era las subidas salariales para poder hacer frente a la falta de poder adquisitivo de los trabajadores. Transcurre como siempre las manifestaciones, con una marcha hacia Zocodover y escuchar los mítines donde se denunciaron las situaciones concretas de realidades de la provincia de Toledo donde se están pasando conflictos laborales como Correos, como los interinos en la educación, ¿no? Otros que ahora mismo no recuerdo. Y los logros que se han alcanzado, la valoración positiva que los sindicatos hacen de la reforma laboral, el convenio con los riders, por ejemplo. Y bueno, estuvo enlutada la celebración porque ese mismo día, el mismo día que se celebraba el 1 de mayo, moría un joven trabajador en Numancia de la Sagra, atrapado por una maquinaria. Luego hablaremos del tema de la seguridad laboral. Ya no solamente centrándonos en Toledo, sino abriendo el objetivo a todo lo que es la situación española. ¿Hay cierto desencanto con los sindicatos, Pepe? Sí, pero como lo hay con todo tipo de asociacionismo, como lo hay también con respecto a la participación de ciertos sectores en la Iglesia, que se dice que está envejecida, que solo vienen mujeres, etc., ¿no? Pero sí, los sindicatos están, no diré desprestigiados, pero que sí sufren continuamente ataques, porque algunos de ellos injustos, otros con cierta razón, y sin duda alguna no haciendo su labor al 100% de lo que debieran, pero yo creo que sin sindicatos la situación de la clase trabajadora estaría mucho peor. Los sindicatos que tenemos en España, los mayoritarios son de negociación, no son unos sindicatos de confrontación continua y de pelea y de llamamientos a las huelgas al primer motivo, sino que son de negociación y fruto de esa negociación que tanto tiempo añorábamos, siempre decíamos, es que no hay diálogo, que cuando no hay diálogo se critica porque hay diálogo. Y sí, porque se da cierto exceso de profesionalización, gente que es elegido delegado sindical y luego esa situación la alarga en el tiempo y no se retorna al puesto de trabajo, porque es un sindicalismo que está muy centrado en la industria, en las grandes concentraciones de trabajadores, y es muy difícil llegar a los sectores más empobrecidos del mundo del trabajo. Pero, aun siendo así, siempre los sindicatos intentan que por lo menos en sus planteamientos alcanzar a que los sectores más desprotegidos puedan tener mejoras. Conseguir un aumento del salario mínimo interprofesional es una buena medida que ayuda a los sectores más empobrecidos,
pero lo mismo, pasar de una figura falsa como era el de falso autónomo, que eran los riders, a tener un estatuto de trabajadores y que requiere una negociación colectiva. Si las relaciones laborales se dejaran al albur de una relación puramente mercantil entre el que contrata y el que vende su fuerza de trabajo, pues sin duda estaría mucho peor. Es necesario que alguien, y por esa figura se llama sindicato, defienda los intereses de los trabajadores. Y por otra parte, la propia doctrina social de la Iglesia alaba la figura de los sindicatos, cuyo fin no es la lucha entre clases, sino la consecución del bien común de la sociedad. Es una postura valiente la de Pepe hoy, porque no encuentran los sindicatos en este momento de nuestra sociedad mucha gente que dé la cara por ellos, Yorka. Sí, la verdad es que en muchos sectores los sindicatos están desprestigiados, se habla mal de ellos, pero yo creo que Pepe tiene razón, que están haciendo una aportación que se podría hacer mejor. A veces muchas cosas de estas también dependen de las personas o dependen, como dicen ahora, del relato. Y ahora muchas veces el relato de los sindicatos y de la clase política en general es muy mediocre, está muy desprestigiado de cara a la sociedad, pero yo creo que siguen siendo necesarios y que nos hacen falta, y se ha visto, por ejemplo, con la reforma laboral de la que vinimos a hablar hace unas semanas, como gracias al diálogo entre todos, también de los sindicatos, se han alcanzado unos logros que van a ser en general positivos para todos. Bueno, en esto pasa pues como con los partidos políticos o como con la patronal. Determinadas individualidades hacen que se generalice una crítica hacia un colectivo que conforman muchísimas personas y cada una, bueno, digamos que pone sus afanes y sus intereses al servicio de los demás. Fernando, ¿tú, sobre los sindicatos, como trabajador, piensas que hay también un cierto desencanto? Bueno, no sabría decir, tampoco, no es algo de lo que se suele hablar en el trabajo, si hablo como trabajador. Bueno, pues eso ya es una nota. No soy una referente, puede ser. Claro, una nota característica. Decimos que trabajo sí, pero trabajo digno y decente. Y claro, alguien puede decir, bueno, pues sí, si tener trabajo ya está bien, ¿no? Lo hemos dicho aquí muchas veces, lo dicen los informes de Cáritas, de FOESA. Trabajar no significa ya desde hace un tiempo en nuestro país, por ejemplo en España, poder garantizar unas condiciones de vida adecuadas, dignas. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué se está haciendo mal? Pepe. Pues yo creo que se ha hecho mal que, por desgracia, en la actividad productiva, en la economía, prima más el criterio economicista que el criterio de respetar el valor de la persona humana. Entonces se ha convertido como un mandamiento dentro del trabajo y de la economía que solo puede funcionar mediante la flexibilidad y la precariedad. La flexibilidad, esa gran palabra, ¿verdad? De tal forma que, claro, si se da como un principio inamovible y es el que marca toda la actividad productiva, que solo podemos funcionar para que haya crecimiento económico, que también habría que discutir si es necesario ese crecimiento económico ilimitado y con las consecuencias que tiene para la naturaleza, pero bueno, dándolo por en principio bueno, tiene que darse siempre con la fórmula de flexibilidad y precariedad. Bueno, nosotros decimos que no, la doctrina social de la Iglesia dice que no, y por tanto el trabajo, el empleo, porque también hay que diferenciar entre empleo y trabajo. Un empleo es un trabajo remunerado, pero hay cantidad de actividad, cualquier actividad humana es trabajo. Tanto los trabajos que se hacen desde el voluntariado, el trabajo que se hacen en los cuidados de la vida, del hogar, cantidad de trabajo, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el empleo, un trabajo digno que implica una remuneración justa, que permita a la persona que trabaja y a la familia vivir con dignidad. Un trabajo que implique, que lleve vinculado la adquisición de unos derechos sociales, al desempleo, por ejemplo. Un trabajo digno significa que pueda haber negociación colectiva en el trabajo. Un trabajo digno significa que uno pueda realizar su vocación profesional. Un trabajo digno significa
que se puede realizar en un ambiente, en un entorno donde la salud física y psíquica pueda darse, ¿no? Que el lugar de trabajo no sea un lugar donde uno enferme, donde uno sufre un accidente, incluso mortal. Un trabajo digno que permita a la persona desarrollar sus cualidades. En fin, hay toda una serie de indicadores que nos dirían cuándo un trabajo es decente o cuándo no lo es. Un trabajo que permita tener un tiempo de no trabajo. Es tan importante. Un trabajo que no permita tener un tiempo de no trabajo para desarrollar las necesidades y cubrir las necesidades que una persona tiene de todo índole, materiales, culturales, espirituales, no es un trabajo bien. Un trabajo en el que uno se ve obligado a ejercerlo porque no hay otra cosa, pues no es un trabajo digno. Un trabajo que se realiza en la economía informal porque la administración considera que una persona no es legal porque no tiene permiso de trabajo, tampoco es digno. Está abriendo muchas ventanas, Pepe, no sé si nos va a dar tiempo a tocarlas todas, pero cuando hablamos de dignidad y de decencia, yo no sé si hace 20 o 30 años nos planteábamos eso, parece que... Yo no creo que es que exijamos más, sino que es que hemos perdido algo en este tiempo, en el camino. Yo creo que hemos perdido, si me preguntas a mí. Yo creo que, por desgracia, creo que la generación que viene por detrás de la mía es la primera generación que va a vivir peor después de la guerra civil que la generación anterior. Con menos derechos, con menos poder adquisitivo, en peores condiciones. Y yo creo que eso es algo que tenemos que hacernos ver. Hemos avanzado mucho en muchas cosas, pero yo creo que en otras, y en términos generales, y no solo por el tema de la pandemia, que ahora entre la pandemia y la guerra de Ucrania le vamos a echar la culpa de todo, como en mi casa le echamos la culpa al gato de cualquier cosa que pasaba. Pero yo creo que mis sobrinos van a vivir en peores condiciones que he vivido yo, que estoy viviendo yo, y que están viviendo sus padres. Y yo creo que eso, siempre hemos sido a más, y yo creo que esta generación que viene va a vivir, en este sentido que estábamos comentando con Pepe, en peores condiciones, y eso sí lo hemos hecho mal, y es algo que tenemos que vernos, tenemos que revisar. ¿Cómo se procura la dignidad y la decencia, por ejemplo, en los programas que pone en marcha Cáritas? Desde el punto de vista del empleo, a través de la agencia de colocación intentamos que todas las personas que sean contratadas por la intermediación de Cáritas tengan su alta en seguridad y se cumpla la legalidad de manera estricta. Eso ya es bastante, sobre todo en muchos sectores como el empleo doméstico. Esa sería la principal salvaguarda que nosotros hacemos por los derechos de los trabajadores, el ser una criba en las ofertas de empleo. O sea, alguien se pone en contacto con el servicio vuestro de intermediación laboral y dice, mira, pues el ámbito de los cuidados a personas mayores, los cuidados domésticos, me imagino que será uno de los ámbitos más solicitados. Sí, empleo doméstico en Empleo general. doméstico, sí. Y dice, mira, necesito una persona para trabajar en mi casa, interna. ¿O no? O interna, bueno, te estoy haciendo un modelo tipo. Sí. Interna, que tendría sus libranzas y que estoy dispuesta a pagarle tal. Y tú dices, bueno, pues los salarios son estos, las condiciones son estas, y dices, y tienes que darle de alta en la Seguridad Social. Cuando dices tienes que darle de alta en la Seguridad Social, ¿cuánta gente se echa para atrás? Hay mucha gente que se echa para atrás en muchas cosas. En el salario mínimo se echa para atrás mucha gente. En la libranza de como mínimo del día y medio semanal, mucha gente se echa para atrás porque necesita que le cuiden a su padre o a su madre o a su tía o a su tío todos los días. Con el tema de las pagas extras, con cuánto me va a costar la seguridad social en general. Cuando una economía familiar también está ajustada y necesita cubrir unas necesidades como son la de cuidar, casi siempre, la de cuidar a una persona mayor o dependiente, pues tienen la tendencia a intentar solucionar su problema a base de quizás recortar el derecho del trabajador. Pero ¿se podría hacer de otra manera? ¿Se podrían habilitar mecanismos en el orden de la administración
General del Estado para que fuera más fácil la contratación? Porque seguro que hay muchísima gente que esto de recortar, por así decirlo, no lo hace por mal, lo hace porque realmente no puede. Bueno, en el caso concreto de los cuidados, quizás un mayor desarrollo de la dependencia ayudaría, de las ayudas a la dependencia ayudaría, sin duda. La contratación en sí de un empleado doméstico o de una persona para trabajar en el hogar familiar no es excesivamente compleja. Es cierto que tiene sus trámites, pero no es excesivamente complejo y en último término no es nada que una gestoría no pueda solucionar por un precio tampoco demasiado caro. Muchas veces es una cuestión de mentalidad y otras veces simplemente porque no hay recursos en la familia para cubrir ese recurso como ellos quisieran. Hay familias que, por supuesto, también hay muchas que, también porque sus posibilidades se lo permiten, no tienen ningún problema en contratar 2 personas, una para fines de semana, hay festivos, que se cubren vacaciones o que tienen algo menos de la jornada completa, pero se van alternando en el cuidado, o incluso alternándose en la jornada, una de mañana y otra de tarde. Cada familia es un mundo. Y, por ejemplo, en el caso de la población irregular, la población extranjera, la población migrante que está sin papeles y que, bueno, todos sabemos que se gana la vida en la economía sumergida o cobrando en B y tal, ¿se podría hacer de otra manera? ¿Se podrían poner en marcha mecanismos para conseguir que con una oferta de trabajo pudieran regularizar sus papeles, no teniendo que esperar, por ejemplo, 3 años de empadronamiento en España? Sí, claro, todo es una cuestión legal, es una cuestión de normativa. Entonces, quizás lo que no está suficientemente bien evaluado son al trabajar nosotros, al ser un país que la apertura a la inmigración extranjera desde un punto de vista legal, estrictamente legal, y desde un inicio tiene como su base el catálogo de profesiones de difícil cobertura, quizás no está bien evaluado si el empleo doméstico es una profesión de difícil cobertura o no, y especialmente las internas. Quizás explorando por ahí se podría dar alguna mayor facilidad, pero también es verdad que el trabajo de interna puede ser muy voluble. Hay veces que es un trabajo para, en el mejor de los casos, 4 años, 5 años, 10 años. Hay familias que tienen una interna siempre, pero la mayoría de las familias lo quieren para una etapa concreta de la vida de algún familiar. Y entonces, pues, bueno, pues es difícil a lo mejor catalogar esas profesiones como difícil cobertura porque es un mercado muy voluble. Hay otros trabajos que también son necesarios, pero están en el mismo dilema. Los trabajos en el mundo del campo, los trabajos, por ejemplo, de los riders, los repartidores, que casualmente 2 años hacia atrás, cuando llegó la pandemia, pues nos dimos cuenta casi de que existían, y los reponedores y un montón de gente a la que, bueno, de alguna manera salió a la luz, pero igual que han salido, se ha oscurecido el foco sobre ellos. Realmente tenemos que reconocer lo que nos hace falta y lo que podemos ofrecer, no mantener un discurso que es un poquito de cara a la galería, ¿no, Pepe? Cuando hablaba Fernando me venían a la cabeza 2 cosas. Una, claro, empleadas de hogar. No es lo mismo la empleada de hogar de delantal y cofia. Sí, que nos hemos quedado, ¿verdad? De delantal y cofia, que está en una casa de gente muy adinerada, sí, que el empleado de hogar que piden las familias humildes, también trabajadoras, para cuidar a una persona. No es lo mismo. Seguramente, si las familias no se hicieran cargo de mantener a una persona cuidando a su persona mayor, sino que se derivaran a las residencias públicas, yo creo que el Estado tomaría alguna medida. Sí. No hay, lo que supondría, claro, de no hay plazas público suficientes, claro, o lo que supone el gasto público de mantener tantas necesidades de personas ya mayores, dependientes. Muchas veces las familias se ven abocadas cuando ya su familiar está mal, que necesita realmente una compañía prácticamente las 24 horas del día. Y muchas veces esas familias cuentan con la pensión de la persona que necesita ese empleo
y con la red familiar de los hijos o de los... Claro. Muchas veces lo que se da pues, es el recurrir a una persona, yo no me gusta llamarlo economía sumergida, me gusta llamarlo economía informal. Y yo creo que eso se arregla con un trámite legislativo muy sencillo, que es darles papeles a todo el mundo con derecho a trabajar. Que por cierto es una de las reivindicaciones de Iglesia Trabajo Decente. Que a todas las personas migrantes que no tienen papeles se les conceda. Porque está claro que vienen porque se les llama para que vengan. No con una llamada directa, pero sí indirecta. Si no, sería muy fácil cerrar la frontera, cerrar los aeropuertos, y cuando una persona llega al aeropuerto de Madrid o de Barcelona... Porque encuentran aquí unas oportunidades, y las oportunidades se las ofrece la sociedad. Si realmente fuéramos una sociedad que tiene todas sus necesidades cubiertas y sus oportunidades son cero, aquí no vendría nadie. Claro, pero no hay personas para hacer las labores agrícolas. Cuando el boom de la construcción no había trabajadores para el ladrillo, no hay trabajadoras autóctonas, para entendernos, para cuidar a nuestros mayores en nuestras casas. Eso es una realidad. Y eso los grandes pensadores que nos gobiernan saben que es así y por tanto permiten la entrada de todas formas. Y entonces, perdona un momento, Miguel, eso sería una cosa, legalización y dar permiso de trabajo para que no haya posibilidad de que la gente trabaje en negro. Y segundo, que las empleadas de hogar disfruten de los mismos derechos sociales que tiene cualquier otro trabajador. Es verdad que la cuota que se paga a empleado de hogar es más menor que la que paga creo que son, bueno, hace años estaba en 290 y tanto, estará en 300 y pico euros al mes. La seguridad social de una empleada de hogar. Dependerá de las horas, ¿no? Sí, bueno, yo estoy hablando de hace años. Menos incluso. La jornada completa menos de 300 euros al mes. ¿De seguridad social? La cuota. De seguridad social. Bueno, pero se pueden arbitrar mecanismos para que también una empleada de hogar que está trabajando compute para luego tener una prestación por desempleo, por ejemplo. Eso es otra reivindicación también de la plataforma Iglesia Trabajo Decente. Bueno, reivindicación. Sí, sí. Una llamada de atención para que quien le corresponda, los empresarios, los sindicatos, la administración, se pongan en marcha y intenten solventar esas situaciones. Sí, vas a decir, Miguel. Sí, yo voy a decir con respecto a lo de la llamada, ¿por qué vienen? Yo me acuerdo, estando yo todavía en Lima, en la diócesis de Lurín, un catequista de mi parroquia, Sergio, se vino a Holanda. Se vino legal, con los papeles, como estudiante. Suspendió el examen de holandés, se quedó de ilegal. Sergio, ¿te vas a volver? Dice, no, padre, se vive mejor de ilegal en Ámsterdam que siendo legal en Perú. ¿Sí? Es que la gente le da por comer, le da por ir al médico, le da por que no le maten por la calle. Claro. Es que a la gente le da por unas cosas y dice, me quedo aquí. Sí, pero también es verdad que si esa petición, esa reivindicación, que tiene un sustento real en nuestra economía y que lo sabemos, y hablabas tú de empleadas domésticas en el ámbito del hogar, pero si en el tercer sector, hablo de residencias de mayores, hablo de residencias de... Hay ya cada vez más población migrante que tiene su titulación y su capacitación y está trabajando, o sea que cada vez, hay más migrantes trabajando. Pero digo que si se diera esa situación de decir, bueno, yo te ofrezco un contrato de trabajo, tú tienes permiso de trabajo, se legaliza tu situación, digamos que la pelota estaría en el otro lado, ¿no? En el lado del contratador, en el lado del empresario, en el lado de la administración. Ya no se podría decir, bueno, pero es que ellos aceptan estas condiciones, ¿no? Digamos que también saldría a la luz la verdadera cara de esta sociedad y no sé si nos iba a gustar mucho, Fernando. Pues, bueno, yo en el área de empleo solamente podemos seguir los itinerarios con personas que ya tienen permiso de trabajo. Pero tengo entendido que hay bastantes familias que una vez que han contratado a una persona en la economía informal, luego colaboran a la regularización administrativa de esa trabajadora. También se puede dar el caso contrario. Alguien que en el momento en el que vea que ya puede estar un poco en entredicho a esa situación de abuso, pues decida directamente prescindir de esa trabajadora, no lo sé. Es algo que no pues en la sociedad habrá de todo.
Lo bueno, Sí. lo malo y lo regular. En cualquier caso, 3 años pasando apuros son muchos años, ¿eh? Sí. Eh, Y sobre todo Y porque de estas conta- y- personas tienen y- una referencia claro. en su país de origen que están esperando. Es que su familia de allá depende de lo que ingresen aquí, en muchos casos. Estar 3 años esperando a que surja esa oferta de empleo para poder regularizar la situación en caso Cuando de... son trabajos necesarios, cuando necesitamos esa mano de obra. Han encontrado trabajo. Se necesita mano de obra y es el que puede hacer que esa crisis demográfica que decimos que tenemos en España, con un índice de natalidad tan bajísimo, cambie. ¿Quién aportan? Yo en mi parroquia, la mayoría de los niños que veo en la catequesis de comunión son hijos de inmigrantes que viven en nuestro barrio. Basta uno que se pase, porque dices tú, la residencia donde tenemos familiares, y hay mucho personal inmigrante trabajando, Muchísimo. que son nuestros. A mí no me gusta hablar de ellos y nosotros. No, a mí tampoco me Pero gusta establecer por hablar separación. para hablar con claridad es así. En la hostelería, ¿cuánta gente nos sirve un café en un bar? O la comida que nos comemos en la cocina estaba trabajando una persona que no es nacida aquí en España. Esa es la O sea, que realidad. parece que hay como una especie de una realidad y luego parece que la legislación siempre va pues a rebufo y el reconocimiento todavía más atrás. Lo hemos centrado en el ámbito de las trabajadoras domésticas, pero podríamos decir lo mismo del mundo del campo y de otros sectores, del sector de la hostelería, por ejemplo, también, o el tercer sector. Y que ante esto, Cáritas, como digo, hace 10 días, bueno, pues hablaba de sus propuestas que se hacen realidad. Más de 50.000 personas acompañadas, de ellas 12.677 lograron acceder a un puesto de trabajo a nivel nacional, a nivel diocesano, me imagino que también tenemos datos. Puestos de trabajo promovidos por Cáritas en diferentes ámbitos, pues en centros especiales de empleo, en empresas sociales. Aquí en Toledo podemos hablar de Modarre Toledo, y que no suponen una carga, o sea, que no es que a Cáritas le sobre el dinero y dice, bueno, pues encima os vamos a dar un puesto de trabajo, no, que tienen una rentabilidad, que esto no supone echar el dinero a pérdidas, ¿verdad, Fernando? Tienen sobre todo una rentabilidad social, que es Sí. la de dar una formación y un acompañamiento a unas personas que pueden necesitar ese apoyo en un momento determinado y luego pueden salir directamente a cualquier actividad en una empresa de sectores similares o para funciones similares. Estamos hablando del caso de las empresas de inserción, que no se llevan desde empleo y formación, sino desde economía social. Y que dan resultado, ¿no? Sí, parece ser que sí. No es algo que yo conozca en profundidad, puesto que esto el coordinador es Francisco Villacampa, pero Sí, los resultados de los Modarre resultados también los son buenos. conocimos hace un tiempo. O sea, que no solamente se trata de reivindicar, sino también de hacer y de ver que estas propuestas pues tienen una realidad. Estoy yo con el lenguaje un poquito provocadora, tanto con Pepe como con Yorca y con Fernando. Lo hago adrede, ¿eh? No penséis que lo hago adrede, porque la siguiente provocación que va a salir de mi boca es que egoístamente la sociedad española se lo debería de hacer mirar. Porque si tú estás invirtiendo dinero en esos programas de acompañamiento para que luego esas personas se formen, consigan un trabajo, coticen a la seguridad social, digamos que estás generando fondos para ese gran arca común que tenemos, que es el trabajo en España. De la otra manera, si consiguen en la exclusión, pues siguen siendo, y ojo con el lenguaje, una carga, ¿no? ¿Yorca? Yo creo que sí. Es que además la economía informal, hemos dicho informal. Yo he dicho sumergida y a Pepe no le ha gustado. No, Ha dicho que hay informal. economía sumergida, ciertamente. Una empresa hecha y derecha y con todos los requisitos legales de constituida y tal, y que utiliza trabajadores y no los da de alta, los engaña los salarios, los pagan bien, eso es economía sumergida. Pero la economía informal es la de la mujer que la llaman para hacer una limpieza en una cocina, en un restaurante, 2 horas, 2 horitas y se va. Vale. La economía informal no beneficia a nadie. Yo creo que no beneficia a nadie. Ni siquiera
a esa mujer que la llaman 2 horas, le viene bien para ese momento. Nosotros en Cáritas Villaluenga de la Sagra, donde estoy yo de párroco, cada vez que nos mandan de Cáritas Diocesana información sobre algún curso de formación, andamos siempre detrás de alguna de estas mujeres a las que prestamos ayuda. Haz el curso, que aunque ahora vayas a andar ajustada y tengamos que ayudarte un poco más, luego te va a venir bien, te va a servir. No hay manera. Eso también No hay que hay manera. reconocerlo. Que hay cosas que no funcionan, si yo no le o que no culpo, son si yo no- suficientemente atrayentes. Yo no culpo a nadie, si no es cuestión de decir, lo haces mal, te equivocas, pero es que a la larga cobras menos, no tienes derechos. El trabajo que encuentras siempre va a ser precario, siempre vas a estar diciendo, bueno, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces la informalidad no beneficia a nadie, ni al que se supone que se beneficia, ni tampoco al conjunto de la sociedad ni al Estado. Seguramente me explica mal. Quiere decir que economía sumergida es aquel que, teniendo permiso de trabajo y que puede ser contratado según convenio, Sí. luego no se ajusta su trabajo a ese convenio. Mientras que el de la economía informal es el que no tiene permiso para trabajar. Por tanto, el empresario no le puede aplicar el convenio porque no tiene ni siquiera permiso, no tiene autoridad para poderle contratar. Ya. Sí, iba a decir Fernando que a lo mejor en esto las propuestas de Cáritas a lo mejor no llegan lo suficientemente bien o son suficientemente entendidas o hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para que lleguen realmente a aquellas personas que se van a beneficiar, se van a, otra vez otra palabra, enriquecer humanamente con esta propuesta de Cáritas. Si hablamos de la formación en concreto, no solamente la que pueda dar Cáritas, sino cualquier otra entidad, es verdad que hay muchas situaciones en las que no se le pueden permitir la formación. Es verdad que también les cuesta arrancar. Hay veces en los que dices, pues, teóricamente no estás haciendo nada, podrías formarte mientras tanto, si te sale algo lo dejas, pero es complejo. Al final, ellos también, cada uno tiene sus circunstancias, tiene sus miedos, sus problemas, y es difícil entender, es una cuestión muy personal. Nuestra experiencia, nosotros sí, el año pasado tuvimos 78 alumnos en 7 formaciones, este año vamos a tener casi 96 alumnos. Si Dios quiere, subimos. 18 más. Y en principio tienen bastante buena acogida y hay algunas formaciones que incluso pues están muy despiertan bastante interés. Entonces yo sí que diría que en general la población desempleada está interesada por formarse, pero hay veces que no es posible. ¿Qué formaciones son las que más suscitan interés? ¿En qué tipo de sectores? Ahora mismo, bueno, siempre ha sido la que más interés ha despertado, ha sido atención sociosanitaria, el certificado de profesionalidad, pero porque es el único título oficial que impartimos. Siempre ha tenido también mucho interés la formación de camarera de piso, porque tenía también, igual que atención sociosanitaria, unos índices de inserción laboral muy altos en los hoteles antes de la pandemia. Ahora Pues ya estamos arrancando otra vez. Sí. Poco a poco. Estamos arrancando otra vez y ese curso también se está desarrollando. Y luego también, bueno, tenemos unas formaciones que son, por decirlo de alguna manera, a futuro, son estratégicas dentro de lo que es la Confederación de Cáritas, y una es la de agricultura ecológica, la de los huertos que tenemos en Toledo y Illescas, y otra es la de polimantenedor de edificio. Se considera que son actividades de futuro. Y este año vamos a ampliar alguna cosita más. Vale, yo creo que está aplicando lo de hasta ahí puedo leer. ¿Y cómo es? Ya hay empresas, hablabas antes de las camareras de piso, nos consta, porque lo sabemos, que había muchas empresas que directamente os llamaban a vosotros y os decían, oye, necesitamos 2, 3, 4 chicas. A partir de ese conocimiento se establece una relación, no voy a decir profesional, pero bueno, una relación de confianza entre Cáritas y esos empresarios, ¿no, Fernando? Sí, efectivamente, llevamos bastante tiempo trabajando, sobre todo en el caso de camareras de piso, con directores de hoteles y con hoteles de la ciudad. ¿Y qué valoran especialmente de ¿Valoran las trabajadoras que ofrece Cáritas? Valoran la formación que llevan. Eso es un curso amplio, de varios meses de duración, y valoran la formación. En general. También tiene un periodo de prácticas amplio y eso se nota en la mayoría de las alumnas. Periodo de prácticas que luego se traduce en un contrato.
Periodo de prácticas que en muchos casos se traduce en un contrato. Bueno, he dicho en muchos no, pero que no pueden estar eternamente de prácticas. No, el periodo de prácticas tiene un Pues por inicio eso y lo un digo. fin determinado, que suele ser un mes. Me voy a ganar yo muchas enemistades esta noche. Suele ser un mes. Sí. Y cuando finaliza ese mes, esa persona ya no tiene que ir al hotel, salvo que el hotel le haga una oferta. Y cuando a ti te llega el reporte de fulanita, menganita, zutanito, que tengo un contrato, que me han hecho un contrato, ¿cómo se siente uno? Pues muy bien, claro. Es una de las, dentro de un proyecto tan que generalmente da tan pocas satisfacciones en muchos casos, la formación es uno de los sectores, es una de las áreas donde más satisfacción da, sobre todo cuando acaban los alumnos y se acaban con un contrato ya muchísimo mejor. En general, es la única manera de intentar avanzar, porque no hay trabajos de lo que sea, que es lo que les decimos nosotros. Muchas veces es la primera frase que te dicen en las entrevistas, cuando estás intentando indagar de qué puede trabajar una persona, siempre, muy habitualmente utilizan la palabra de lo que sea. Bueno, pues esa expresión que durante mucho tiempo fue una virtud, en el sistema económico actual no funciona. Tienes que estar especializado en algo. Entonces, una formación te puede dar la especialización que necesitas. Ahora que has dicho tú la frase de lo que sea, ¿cuántos jóvenes también que no han terminado su formación educativa? Pues yo trabajo de lo que sea, y eso significa pues una permanencia en ese terreno pantanoso que es la precariedad laboral. Ahora sí, te llaman a las 9 de la noche para que entres a trabajar mañana. Eso es también lo que la gente no conoce, ¿no? Eso es cuando se habla de flexibilidad laboral y precariedad, se está diciendo eso. Antes el paradigma del trabajo era en la misma localidad, en la misma empresa, con el mismo horario, haciendo la misma función, con posibilidad de una carrera profesional, la que fuera. Y ahora no, ahora los jóvenes dices tú, en lo que sea, porque lo que sea es aquí o si me tengo que desplazar a Madrid a trabajar. En esta empresa, pero al día siguiente puedo cambiar de empresa. Cuando estoy en la telefonía móvil, pues voy a otro sitio a vender móviles. Y la misma empresa, un día estás haciendo una tarea comercial, pero luego te obligan a hacer otra. No hay tampoco. Y los horarios. Eso también lo notamos muchas veces nosotros. Ya están las reuniones. Tener que cambiar del día de la reunión porque la persona ya le han cambiado el día de trabajo, le han cambiado, le ha sido una cosa distinta, ¿no? Entonces, y ojo, que no solamente en determinados ámbitos. Hace unos días leíamos, por ejemplo, en el sector sanitario, que también hay gente, profesionales sanitarios, que acumulan no sé cuántos contratos de un día o de 2 días. Yo no me bueno, cabe es que lo del empleo público y lo del Estado, sea el Estado a nivel nacional, sea las autonomías, local, la precariedad, también la interinidad de los trabajadores. Los sindicatos el otro día reclamaban la subida salarial para todos menos para los empleados públicos. Ya para esto se ha dicho que este año no va a haber subida salarial. No puede ser que supongo que será el mayor empleador de España, el Estado. No puede ser que el Estado no cumpla con lo que luego está exigiendo para los demás. Yo no lo entiendo. No cumplen eso, no cumplen la utilización de las subcontratas, no cumplen cantidad de cosas. Bueno, nos quedan apenas 5 minutos y quería hacer una especie de final. Hemos hablado ya de la propuesta de Cáritas, de esa satisfacción. Has dicho que bueno, que no son muchas, pero las poquitas que hay me imagino que hacen que tu trabajo merezca la pena, ¿no, Fernando? En realidad es que nos gustaría poder colocarles a todos, pero es que es muy difícil. Sí, es pero complicado. por ejemplo, alguien que nos esté escuchando, sea empresario, sea una familia que tenga unas necesidades, bueno, que os llame, ¿cuáles son los pasos a dar? Tendrían que ponerse en contacto con cualquiera de los intermediarios laborales, somos yo y Francisco Cano es otro, y a partir de ahí, simplemente formalizando una ficha de oferta, podemos proporcionarle el contacto con los candidatos que nosotros hayamos preseleccionado en primer lugar en función de las indicaciones que nos hayan dado. Y a partir de ahí no hay ningún compromiso de contratación. Ellos pueden valorar, hacer su proceso selectivo de manera gratuita y como digo, sin ningún compromiso. Nosotros también les podemos asesorar en la contratación y hacemos un seguimiento.
al final se puede tener un poco la tranquilidad de que hemos hecho una pequeña preselección con personas que hemos conocido, al menos por el desarrollo del itinerario previo que han tenido que hacer. Digamos que vosotros tenéis unos informes de esas Sí. personas. No es que respondáis por ellos, pero bueno, sí que podéis avalar que bueno, pues han cumplido ese itinerario de formación. Sí. Pepe, adelante con la OAC, con la Pastoral Obrera, ahora con nuevo jefe, entre comillas. Decíamos al principio que existe un cierto desencanto con los sindicatos. ¿Hay cierto desencanto también en los militantes de la OAC? ¿Qué necesitáis? La OA nos tiene, no podemos desencantar nunca. No va en vuestro contrato, ¿no? No, no. Una vez que te encuentras con Jesucristo, el divino obrero de Nazaret, no hay desánimo. Y además, en nuestra oración a Jesús obrero siempre pedimos que para que los que sufren desaliento, que permanezcan en su amor. O sea que no. Y se me ha olvidado decir una cosa muy importante. He dicho, ¿y qué tal el 1 de mayo? Pues se me ha olvidado decir lo más importante que tuvimos, que fue una Eucaristía en la parroquia de Santa Bárbara, en la que, claro, había tantas cosas que celebrar, San José Obrero, el 1 de mayo, teníamos reciente el Día de la Salud Laboral, sí, el día 28. Y hicimos una Eucaristía en la que fundamentalmente pedimos por las víctimas de los accidentes laborales y sus familias. También recordamos a San José, porque en el dístico que hicimos pusimos creo que es el número 6 del Papa Francisco, Patris Corde, para que los feligreses se llevaran unas líneas del Papa Francisco recordando la figura de San José, y también, como no, agradeciendo la existencia de ese 1 de mayo, que históricamente ha supuesto pues un gran logro para la clase trabajadora. Parece que esto es una cosa que viene del cielo, y no, bueno, viene del cielo porque Dios Padre lo permite y lo potencia y lo provee. Pero no es algo eterno. Pero que hay 1 de mayo porque la clase obrera a finales del siglo XIX vivía casi en régimen de esclavitud. Hay que recordarlo, ¿no? El trabajo infantil, las mujeres, los salarios, y por reivindicar la jornada de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio y expansión cultural y tal, pues costó sangre. Entonces esa bandera, y celebramos también con agradecimiento el que la sociedad haya evolucionado y que la clase trabajadora tenga esa dignidad que se merece. Bueno, y ahora hablamos con el jefe, con el flamante director del Secretariado de Pastoral Obrera. Ya llevas unos mesecitos. Llevo unos mesecitos pero nada sí más. que es verdad Todavía que tengo la L es puesta. la primera vez que te pillo de aquí. ¿Cuál es la actualidad de la Pastoral Obrera en la Iglesia? ¿Tú crees que necesita de un rearme? A ver, yo creo que necesita de un rearme como la Iglesia necesita de un rearme. A mí me llama la atención porque yo este mundo no lo conocía prácticamente, toda la información que hay, y también en otras diócesis toda la actividad que hay. Hay diócesis que están muy vivas, ¿verdad, Pepe? Sí. En el trabajo, en las convocatorias, en la formación. Tienen un proceso de formación en la OAC y tienen un compromiso de formación en la Pastoral Obrera desde la Conferencia Episcopal. Ahora va a haber un máster sobre Pastoral Obrera. El día 14 de mayo hay un encuentro también promovido por los obispos, por la Delegación de Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal, para hablar con los sindicatos y con los sindicalistas cristianos. Ya ha habido encuentros de eso. Sí, ya ha habido alguno recupera. más. Sí, y ahora se recuperan. El 14 de mayo va a haber uno en Madrid. Entonces, y aquí en Toledo, pues como tantas otras cosas, necesita también un empujón, y bueno, vamos haciendo lo que podemos. Hacemos, ya lo sabes, una vez al mes una sencillísima Eso te iba a decir, hoja. que vosotros habéis puesto manos a la obra. Sí, nos hemos puesto manos a la obra, que así se llama la hoja que hacemos, y bueno, pues es una forma también de hacernos presente. Estar aquí contigo esta noche también es una forma de hacernos presente y de hacer eco de esta tarea de la Iglesia, que es esencial. El Papa Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, el trabajo es el centro de la pastoral social de la Iglesia. Y entonces, pues por ahí intentaremos caminar. Así que ese rearme de la Pastoral Obrera en la Diócesis de Toledo, necesario, y esas manos a la obra, que es una hoja, por cierto, muy bien hecha, lo voy a decir aquí públicamente. Gracias. Que una vez al mes, bueno, pues te pone al día de tal, y esas manos que se necesitan también para, bueno, pues animar
y arrimar el hombro a la pastoral obrera de la Diócesis de Toledo. Muchísimas gracias a los tres, a Pepe Martín Alguacil, a Miguel Andrés Llorca y a Fernando Cano. Yo creo que hemos dado algunas pautas de por dónde están las sensibilidades en torno a la pastoral obrera, en torno al mundo del trabajo, en la sociedad que tenemos, y hemos hablado de realidades las que de una u otra manera, probablemente todos, en algún momento de nuestra vida nos sentamos identificados, porque hemos trabajado, porque nos hemos quedado en paro, porque hemos necesitado de alguien que nos eche una mano, porque nos hemos visto en esa diatriba de tengo que contratar, cómo lo hago, o sea que yo creo que todos nos hemos podido ver reflejados. Muchísimas gracias, buenas noches a los tres y nosotros volvemos la semana que viene con más enfoque. Buenas noches.